Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonita propuesta traje para hoy. Acá la voy a levantar. Es un caminito de mesa. Miren. Yo sé que hay fanáticos de carpetas y caminitos y cortinas. Este estilo de tejido. Miren qué belleza. Tiene una trama preciosa y con una pequeña historia por ahí que les voy a compartir. Acá tengo unos flequitos hermosos. Yo la levanto para que la puedan lucir bien porque que se pueda lucir bien, que ustedes la puedan ver, porque si la pongo sobre la mesa es más difícil. Pero bueno, esto es lo que aparece en las fotos, hermosa, hermosa, la carpeta o caminito de mesa. Yo lo hice como un camino, un pequeño caminito de mesa con unos flecos que se las traen muy, muy bonitos. Espero que les guste, que los disfruten. Yo sé que hay personas que aman hacer estos trabajos, así que bueno, ahí va mi corazoncito para mis carpetas del alma que las amo tanto. Este es camino de mesa, la trama para lo que se les ocurra. ¿Qué les parece si nos ponemos a jugar y tejemos esta belleza? Bueno amigos, miren qué belleza lo que es esta trama. Miren qué bonita. Antigua, muy antigua. ¿Por qué les voy a decir que es muy antigua? Porque esta trama la tejió mi amada, mi queridísima abuela Valentina cuando yo era adolescente, o un poquito más que adolescente porque yo ya tenía a mi bebé chiquito. Me había hecho una carpetita muy pequeñita para antiguamente los televisores. Me río porque me acuerdo cuando veo el televisor finito que se ve ahora, hay un dibujito que un gato pobrecito se cae del televisor. Bueno, antiguamente los televisores eran bien anchos, entonces les ponía, yo en lo personal, me gustaba poner carpetita a todo, entonces mi abuelita Valentina me había hecho un caminito con esta trama. Yo luego la repliqué hace unos cuantos años atrás y ahora la vi en una de mis publicaciones del 2011 más o menos y dije, quiero compartir esa trama tan bonita. Obviamente que es un clásico en el crochet, pero bueno, recordando las manitos de mi abuela que tejía con esos hilos que eran, Dios me libre, ultra, ultra finitos, pero con cuerpo. Yo lo tejí con un hilo muy finito, que ya lo han visto varias veces acá en el taller, pero no tiene tanto cuerpo. No me importó, lo tejí igual este caminito y queda precioso. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, miren, acá hay macramé, que tiene un poquito más de cuerpo, sigue siendo finito. Miren, les voy a mostrar con el hilo que yo tejí. Este que es un algodón rústico, que ya lo han visto muchas veces, porque yo lo tengo en los conos, que he hecho madejitas, también lo tejí doble en varios trabajos y sigo tejiendo este hilo doble, que estoy haciendo algunos trabajitos por ahí dando vuelta. Bueno, tienen el macramé. Pueden usar un hilo rústico, por ejemplo este que es de grosor medio, otro hilo rústico de algodón que es un grosor más finito. Bueno, ustedes van a elegir el hilo que más les guste, el hilo que ustedes tengan en casa. Un tramito, no lleva tanto, lleva muy poco. Así que si tienen algún bollito, algo para hacer esta trama preciosa. Esta trama yo la hice en el caminito de mesa, pero, o carpetita, es una carpetita larga, rectangular, pero puede ser una trama para un suéter calado, miren qué belleza. Para una cortina, miren qué bonito que quedaría. Divino, para una cortina no hace falta hacer toda una cortina entera. Con que hagan algunas cuantas hileritas y hacen un zócalo, la parte baja y la parte superior de una cortina, quedaría perfecto. La quieren utilizar así, de cotelé, de costadito, y hacen una franja, también lo pueden utilizar. La verdad que el crochet lo podemos ubicar donde a nosotros nos guste. En esta ocasión es un caminito de mesa. Entonces, hablamos del hilo. Ahora hablemos de la aguja. Yo tejí con esta 1.75 milímetros. Es bien finita y me pareció perfecto. Pero obviamente que si tejen con esta o con un 2, 2,5 puede andar bien también si quieren, para no tejer con una aguja bien finita. Y con esta con un 2,5, 3 andaría perfecto, hasta un 3,5 creo que andaría muy bien si quieren hacer un camino con un hilo más rústico y más grande. Y con esta igual, también con un 2, que es finito el hilo de algodón, pero andaría perfecto. Incluso este mismo doble
con una número 2 andaría perfecto para tejer y que tenga un poquito más de cuerpo. Un hilo finito lo tejen con hebra doble y listo. Pero a mí no me preocupa que quede livianito porque es un caminito de mesa. Así que, bueno. ¿Qué vamos a tener en cuenta con esta trama? Tenemos que tejer de a 11 puntos. 11 puntos lleva este cuadradito y 11 puntos lleva el calado. Entonces, cuando ustedes tengan el largo total, recuerden que tienen que ser 11 puntitos. Entonces, bueno, ustedes van a ir sumando el largo que ustedes necesitan. Recuerden que cada 11 puntitos hacemos una de estas dos figuras. Y como van a ir intercaladas, si ustedes se fijan acá en inicio, y yo tengo la precaución de cuando inicia, terminar con uno de las figuras, pero la que está llena de varetitas, no el calado, pero solo en el inicio, como para que en los extremos tenga un poquito más de cuerpo. Y cuando termino, también voy a tener en cuenta de que cuando termine tenga los dos cuadraditos estos llenitos de varetas en los extremos de un lado y del otro. Y en el medio ustedes verán que este viene intercalado. Después, bueno, ustedes van a ver si quieren hacerle algún tipo de borde. Yo no le hice nada, así que acá arrancamos. Voy a hacer una pequeña muestra, no voy a hacer toda la carpeta porque yo ya la tengo avanzada. Y luego les voy a mostrar cómo son los extremos porque en las fotos han visto que tiene flequitos. Entonces yo voy a sumar estos 11, 11 y 11, 33 puntitos y vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es la trama. Ahí vamos, me quedo tejiendo. Entonces 33 puntitos, porque tienen que ser impar. Miren qué chiquitita esta cadenita. Bueno, me quedo tejiendo los 33 puntos. Listo, ustedes van a hacer el largo que necesiten, obviamente. Aunque, como les mencionaba hoy, si quieren hacer una pequeña franja, ya con estos 33, van a hacer toda una franja como estas tres figuras que tiene a lo largo. Y combinan una franja de tejido, una de tela, una de tejido. Les digo que se hacen una cortina espectacular. Recuerden que estos trabajos en carpetas, en cortinas, en puntillas, son muy valoradas y a la hora de vender, que uno se dedique a hacer exclusivamente trabajos así muy delicados y que ustedes van a ir a un negocio y no los van a encontrar, bueno, es una idea fantástica si uno se quiere dedicar solamente a un tema en el tejido, y les digo que el que trabaja con esto está perfecto porque son muy buscados. Entonces, bueno, ahí fue la idea de una cortinita. Tenemos los puntos que uno necesita, en mi caso 33. Vamos a levantar la primera vareta. Entonces con 3 cadenitas levanto mi primera vareta, tomo lazada y voy a saltar al lado y voy a tejer las 11 varetas de esta primer figura. Así, me quedo tejiendo 11 varetitas. Tengo estas diminutas varetitas, las 11. Ahora vamos a hacer la parte de esta que es como una arañita, ahí, como un caladito muy lindo de cadenas. Entonces, también vamos a ocupar 11 puntos en total para este motivo de aquí. Vamos a tejer 5 cadenas. 5 cadenas y vamos a contar 5 puntos desde aquí abajo. Acá está la última vareta. Bueno, cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el número 6 voy a pinchar y tejo un puntito bajo. Ahí. Al ser la primera hilera es todo muy mini. Hice la mitad. Ahora vuelvo a tejer 5 puntos bajos. 4, 5 y otra vez tomo lazada. Cuento 5 puntos de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el número 6
comienzo a llenar con varetas los próximos 11 puntitos. ¿Ven? Entonces, iniciamos con el cuadradito de varetas, el cuadradito caladito, el cuadradito de varetas, ahí, cuadradito de calado. Y así vamos a ir intercalando uno y uno. Pero ¿qué vamos a repetir? Este movimiento, lo que hicimos aquí, uno todo llenito de varetas y el otro calado con cadenas. Ahora me tocaría tejer las 11 varetas que corresponden a este pequeño cuadradito. Así que me quedo tejiendo porque esto es súper fácil. Aquí voy tejiendo el último puntito, el número 11. Ahí va. Ahora va a ir creciendo, lo vamos a poder sujetar un poquito mejor. Pero bueno, esta es la idea, esta es la base y ahora vamos a girar. Recuerden que va uno lleno, uno calado, así, hasta llegar y llenar el largo que uno necesite para el proyecto que hayamos elegido. Entonces, levanto aquí con 3 cadenitas mi primer vareta y voy a tejer vareta sobre vareta. Ahora va a venir un poquito más simple esto que tenemos de dónde sujetar este tejido tan pequeñín. Ahí vamos tejiendo vareta sobre vareta hasta lograr cubrir las 11 que corresponden. Ahí cubrí las 11 varetitas. Bueno, ahora vamos a trabajar con esta pequeña arañita. Vamos a tejer 4 cadenas. En la hilera anterior tejimos 5. Recuerden, estos pasitos son muy simples, pero como tienen distinta cantidad, uno tiene que estar prestando atención aquí. 4 cadenas. 4 cadenas tengo ahí y ahora vamos a hacer así. Tejo un punto bajo de este lado del arco, un punto bajo sobre el punto bajo anterior y un punto bajo de este otro lado del arquito. Ahí, en total 3 puntitos bajos, 4 cadenas nuevamente. Listo. Ahora reiniciamos con este cuadrito lleno con varetas, las 11, y luego giro mi trabajo, me quedo tejiendo. Bueno, acá ya giré mi trabajo y ahora empezamos nuevamente a cubrir estas varetas. Nuevamente 11, así vamos formando, que no es un cuadradito, más bien sería un pequeño rectángulo. Pero bueno, ahí lo vamos llenando con varetitas hasta llegar al borde. Listo, llegué al bordecito. ¿Qué vamos a hacer? Repetimos el mismo movimiento que hicimos en la hilera anterior. Miren, 4 cadenitas y vamos a tejer puntos bajos sobre cada uno de estos 3 que tenemos en la hilera anterior. Tejo 1, 2, 3 puntitos bajos y nuevamente 4 cadenitas. Ahí está, se va formando esta pequeña arañita. Completo las 11 varetas. Llego al final, cadena, giro. Una vez más, levanto ahí 3 cadenitas, completo las 11 varetas de esta nueva hilera. Si sos principiante, bueno, querés lucirte con un trabajo espectacular como es este, maravilloso. Bueno, esta carpetita la podés hacer vos, fíjate qué fácil porque es varetas y cadenas. Varetas y cadenas. No hay mucha magia aquí, o sí hay magia, no hay mucha ciencia, ahí estamos. Miren qué simple, pero bellísima. Terminé aquí con las varetas. Bueno, vamos a hacer, como para cerrar este dibujo, vamos a hacer como en el inicio, miren, 5 cadenas. 1, 3, 4, 5. Voy a ir al centro de estos 3 puntitos bajos, dejo un punto bajo. Y nuevamente, esperen que voy a soltar un poco la hebra.
nuevamente las 5 cadenas, 3, 4, 5. Vareta y termino de completar aquí lo que sería el motivo central de lo que es esta carpeta, camino o en lo que ustedes quieran convertir esta trama maravillosa. ¿Quieren hacerlo con lana y se hacen un suéter calado? Perfecto, y les quedaría realmente muy bonito. Porque aquí las tramas, el crochet, no tiene un dueño específico de modelo. Uno lo emplea donde más le gusta. O por lo menos esa es mi idea. Bueno, voy a hacer una cadenita y giro el trabajo porque ahora continúa, ¿no? Miren, pero en sí, lo voy a apoyar sobre la mesa, en sí el dibujo central sería esto. Miren, 1, 2, 3, 4 hileritas y formamos este dibujo tan bonito. Que luego, obviamente se va a repetir a lo largo de lo que ustedes necesiten. Y ahora vamos a hacer una hilera, pero es una hilera que separa por un lado un motivo del otro, pero también forma la base para lo que viene. Entonces, acá vamos a hacer así, esta hilera, una vez que terminamos con las 4 y formamos el dibujo, hacemos esta hilera. Levanto aquí la vareta de orillo, ya tengo una cadenita, 2, 3 cadenitas. Voy a hacer un arco de 9 cadenas y cierro con una vareta aquí en el orillo. Estas 3 pertenecen a mi primer vareta, entonces ahora tengo que contar 9. 5, 6, 7, 8, 9. Tomo la lazada y aquí, en esta última vareta, tejo una vareta. Bueno, así van a ser los arquitos todo lo largo de la medida que ustedes hayan elegido. Nuevamente, tengo la vareta, cuento 9 cadenas. 7, 8, 9. Voy al otro extremo, donde está aquí la primera vareta, tejo una vareta ahí. Hice mi segundo arco. Tengo que hacer 3 porque son 3 los motivos. Nuevamente 9 cadenas. 9. Y termino con una vareta bien aquí en el orillo, en la última. Vareta sobre vareta. Esta es la hilera de separación. Voy a hacer una cadenita y giro. Miren cómo les tiene que quedar. Esta hilera de separación y base para la próxima la vamos a ir repitiendo cada vez que terminamos con este dibujito. Entonces, se reinicia. ¿Cómo lo vamos a reiniciar? Al revés de como lo hemos tejido. Acá va a venir una, lo vamos a llamar arañita, aunque sé que hay mucha gente que no le gustan las arañitas, pues yo no tengo problema. Lo llamamos arañita, acá iría una arañita, porque así lo llamaba mi abuela Valentina. Acá iría el pancito lleno de varetas y acá iría la arañita nuevamente. Entonces lo vamos a intercalamos el dibujo, nada más. Pero sí tenemos que hacer esta hilera de arquitos. Entonces, para hacer la famosa arañita, vamos a hacer así. Tengo una cadena, completo la vareta de orillo. Y nuevamente inicio con los 5 puntitos de cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ir al medio. Si ustedes lo desean, pinchan en las cadenitas. Yo no lo voy a hacer. Voy a pasar por debajo y tejo el punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, tomo la lazada y sobre la vareta, aquí tejo una vareta. Entonces acá ya se reinicia el caladito, ¿sí? Y acá, en este arco de cadenas, tengo que completar con las 11 varetas. 9 van a ir en el medio porque una y una completan las 11. Entonces, ya tengo la primera. Empiezo a llenar con 9 varetas más, tengo 2, 3 y así hasta completar las 9. Tengo la número 9 y tejo la de orillo. Entonces con esta completa las 11 varetas que necesito para este cuadrito. ¿Ven? Ahora corresponde hacer el caladito.
1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente voy al medio, punto bajo, 5 cadenas y tejo la vareta de orillo. Recuerden que aquí abajo tenemos que contar 1, 2, 3, que es la altura de la vareta anterior. Ahí. Y ahí cierro mi hilera. ¿Ven? Otra de las cosas, si ustedes quieren pinchar sobre cada una de las cadenitas estas varetas, también lo pueden hacer. Yo pasé por debajo del arco, porque me resultó más fácil. Cadenita, giro, completo mi vareta de orillo. Ahí. Ahora, ¿qué venía? A ver si se acuerdan, venían los arcos de 4 cadenas. Tejí las 3 de la vareta, 1, 2, 3, 4. Y aquí tejemos un punto bajo de este lado del arquito, un punto bajo en el centro y un punto bajo del otro lado del arquito, 4 cadenas. Y vamos llenando lo que sería este cuadrito de varetas. Acá ya tejemos vareta sobre vareta. Quizás al principio, como es pequeñito, bueno, cuesta un poquito sujetar. Cuando tejemos carpetitas, por lo general, ay, me encontré con un nudo. Bueno, vamos a ver cómo lo soluciono. Ahí. Vamos a dejar la colita por detrás y continúo. Al principio cuesta por ahí un poquito más porque es muy chiquitito el tejido. Cuando tejemos carpetas, por lo general, cuando lo hacemos con hilos finitos, siempre cuesta un poquito al principio hasta tener algo donde agarrar. Porque ahí cuesta un poquito. Bueno, ahí está. Completé las varetitas. Ahora, nuevamente, 1, 2, 3, 4. Recuerden, a un lado, al centro y al otro lado el punto bajo. 1, 2, 3, 4. Cuento 1, 2, 3 porque son las varetas de orillo. Recuerden que esto está todo con cadenitas. Ahí estamos. Giro. Recuerden, lo teníamos que repetir. Tengo la vareta de orillo. 1, 2, 3, 4. Las dos del centro se repite. Tejemos punto bajo sobre cada uno de estos puntos bajos. Es fácil, la verdad es muy fácil y muy rápido de tejer. Yo hoy elegí este hilo finito, pero si ustedes tienen un hilo más grueso, una lana, porque lo pueden hacer otro trabajo que no sea ni cortina, ni camino de mesa, puede ser un suéter, como les decía, una remera bien calada para ponernos por debajo una torerita o una camiseta, y esto queda precioso. Ahora que estamos aquí en la Argentina, cerca de la primavera, está muy bueno para empezar a hacer cositas caladas. Bueno, así me quedo repitiendo el movimiento de esta otra arañita. Ya giré el trabajo, hice mi vareta de orillo, cuento las 5 cadenas. Tengo 3, 4, 5. Es repetir el puntito en el medio y otra vez las 5. Y completo. Así que acá me quedo tejiendo a completar todo esta pequeña muestra, porque obviamente ya lo han visto todo. Me quedo a terminar la muestra y ya vamos terminando con esto, y obviamente les voy a contar cómo se termina el camino de mesa con esos flecos que son un sueño. Me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar. ¿Qué nos queda ahora? El puente de 9 cadenas. Y separamos uno de otro, pero también, ya les comenté, nos va a servir como base. Las 3 cadenitas, que son la vareta de orillo, y las 9, 7, 8, 9, que son para el puente. Bueno, esto es
todo. De esto se trata esta trama. Miren qué bonita. Tenemos que completar el puente al largo que ustedes quieran. Y luego se reinicia. ¿Cómo lo van a reiniciar? Donde tenemos, esto va a quedar al revés, así. Vamos a imaginar que tenemos ya los puentecitos hechos. Entonces, si tengo aquí un caladito, ya saben que aquí corresponde hacer este grupito de varetas. Y donde está el grupo de varetas, corresponde hacer la pequeña arañita. Uy. Una arañita. Así que, a jugar, a divertirse con esto que está buenísimo. Bueno, yo voy a pasar ya a mi tejido, el que está aquí terminado. Voy a dejar esto por un ladito. Y lo voy a traer porque miren qué bonito. No lo hice tan largo. Acá tengo los flecos, que ahora vamos a hablar de los flecos. Después les voy a pasar la medida o cuántas hileras hice. Pero miren qué bonito que queda. No, es un amor esto. A ver si puedo ponerlo ahí, que se vea el calado. Miren lo que es. Divino. ¿Quieren hacer una cortina? Un sueño. Un suéter, una remera. Bueno, lo que ustedes quieran. Ustedes ya saben que esto va para todo. Ahora vamos a hacer los flequitos. Miren lo que son estos flecos. Todavía no está estirada, pero bueno, en la foto ustedes lo van a ver, que seguro que esto queda divino. Pero miren lo que son. Hermosas estas motitas. Ahí, esperen que voy a sacarla, que esta se... Ahí está. Miren lo que son los flecos. Esto. Cadenita, mota. Un amor estos flequitos. Obviamente, si quieren ponerle flecos comunes, le ponen flecos comunes o el fleco que ustedes quieran, o si quieren hacer borlitas, pueden hacer borlitas. A mí me gustaron estas motitas, estos flequitos con mota, así que ahora lo vamos a hacer del otro lado del caminito. Bueno, para colocar los flecos, yo hice una última hilera como para cerrar esto, que quede todo derechito. Y luego hicimos los flecos. Yo acá estoy con el lado, esto sería el inicio de mi carpeta, y los flecos los hice del otro extremo, pero obviamente tenemos que hacer de los dos lados igual. Entonces, voy a guardar esta colita que me quedó ahí. Vamos a tejer toda una hilera en puntos bajos, y también viene una varetita por ahí perdida, pero ya se las voy a mostrar. Acá estoy del lado del revés. Vamos a tomar cada una de las varetas y tejemos puntos bajos. Así que esto viene, dirían los chicos, repapá, fácil. Son 11 puntos bajos. Tenemos 11 varetas, 11 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Ahí tengo las 11 puntitos bajos. Miren qué monos que quedan. Ahora vamos a hacer un arco de 5 cadenitas. Y aquí es donde viene la varetita que les mencionaba, esa muy loquita suelta, que va a venir justo aquí. Tomo la lazada, pincho en el punto bajo y tejo una varetita. Y otra vez las 5 cadenas. Y retomamos punto bajo sobre cada una de las varetas. Entonces, ¿qué logramos con esto? Alinear. ¿Ven? Preparamos el camino para los flecos. Así, este movimiento todo el largo que ustedes hayan elegido. Me quedo tejiendo. Acá giré mi trabajo, ya cubrí todo con, ¿ven cómo quedan las varetitas? Miren qué derechito queda ahí el tejido. Y ahora comenzamos con los flecos. Acá. Voy a tejer un punto bajo en el primero y 15 cadenas. Yo le doy el largo que a mí me pareció para este tamaño de carpeta o camino. Ustedes van a elegir incluso también el fleco que quieran y también la cantidad que quieran. Yo como que lo llené con flequitos, lo llené de muchos flequitos, pero si ustedes quieren hacer menos, pueden hacer menos. Bueno, tengo las 15 cadenitas, sujeto aquí la última, ahí. Y tejo 3 cadenas para dar altura a una vareta. Entonces tomo la lazada y en esa última cadenita, la número 15, voy a pinchar 3 veces ahí, varetitas, 3 varetitas, pero miren, no las cierro, las mantengo en la aguja. Es una motita o un puntito almendra que tantas veces los mencionamos. Bueno, ahí 3,
tengo 3, cierro, ajusto y tejo 3 cadenitas, 1, 2, 3. Voy hasta la base de esta mota, ahí, y tejo un punto deslizado. Listo. Terminé mi pequeña motita, regreso nuevamente con 15 cadenas. Tengo las 15, me voy a ir el puntito de al lado, ahí, y tejo un punto bajo. Hice mi primer fleco. Bien, miren qué bonito. Miren lo que es esto. Divino, hermoso, súper tierno. Ahora, voy nuevamente al puntito de al lado, tejo un punto bajo y comienza el segundo flequito. Es repetir exactamente lo mismo. Voy, hago la mota, vuelvo y lo cierro siempre un puntito al lado. Me paso un punto más, inicio el fleco nuevamente. Cuando regreso, el punto al lado. Siempre me voy moviendo un espacio hasta llegar aquí. Me voy a quedar tejiendo estos flequitos hasta llegar aquí y les cuento cómo sigo. Acá estoy, miren. 1, 2, 3, 4, 5 flequitos entraron. Pero si ustedes quieren hacer menos, en vez de saltar un puntito, saltan 2. No necesariamente tienen que hacer tanto. Yo me entusiasmé. Bueno, acá no hice 5, hice 4. En donde está el caladito, y les explico cómo hice 4. Acá llegué a cerrar el último fleco y me queda un puntito. Este punto voy a hacer el fleco, vuelvo aquí, hago el fleco y vuelvo aquí. Termino de este lado de la vareta. O sea que acá tejo 2, salto con un punto al otro lado de la vareta y tejo los 2 que corresponden a este lugar. Pero se los voy a dar vuelta y se los voy a mostrar. ¿Por qué repetir exactamente lo mismo? Les voy a mostrar cómo hice del otro lado. A ver si los logran ver bien. Acá tengo los 5 chicos. Miren. 1, 2, 3. Están como enredaditos. 4 y 5. ¿Ven? Acá están los 5 de este grupito. Que son un montón. Y en este último punto yo hice el fleco para el lado calado. Y lo cerré ahí. Lo cerré aquí el segundo. Aquí tengo el tercero. Y aquí viene en el orillito, corresponde el 4. No sé si lo llegan a ver. Yo lo voy contando y los miro entre mi dedito, pero están los 4. No sé si ustedes los llegan a ver. Ahí están, ¿ven? Que son 4. 4 hice en la parte caladita, porque como tejí sobre las cadenitas, no me hice mucho problema. Y donde están, que están todas las varetas, hice 5. Pero bueno, eso ustedes lo van a ir viendo, es una manera, ¿no?, que tiene cada uno de tejer, qué sé yo. Me pareció que entraban 4 que quedaban bien ahí en el calado y dejé 4. Pero ustedes van a elegir la cantidad que quieran, son un montón, les digo. Pueden hacer menos si quieren, pero bueno, a mí me gustó así que quede bien mullidito. Y de este lado obviamente voy a repetir lo mismo, voy a hacer la misma cantidad. Así que yo me voy a quedar tejiendo y a llenar 5 en este, 4 aquí, 5 en este, 4 aquí, hasta terminar y ya les muestro el caminito o carpetita terminado. Miren qué belleza, cómo quedan estas borlitas como flecos. Y eso es todo. Ahora hay que estirar, planchar, bloquear, como ustedes quieran llamarlo, sí o sí hay que hacerlo cuando tejemos carpetas o caminos, sobre todo cuando tejemos estas delicadezas, ¿no?, con hilo. Si presentamos un camino de mesa así arrugado, para vender, para regalar, no va a funcionar. Siempre quedan bonitos, que luzcan bien esos puntos que hemos hecho durante horas y horas. Entonces lo bueno sería presentarlo bien planchadito. Lo quieren almidonar, no se usa más almidonar, pero bueno, hay gente que le gusta que estén bien tenso el tejido, lo pueden hacer, o bueno, hay muchos métodos, con fécula de maíz, con cola blanca y agua bien rebajadito, con gelatina. El de almíbar no me gusta, hay uno que se hace con almíbar que lo hacían antiguamente,
Ese en lo personal no me gusta, pero bueno, se pueden almidonar, se pueden dejar más rígidas si uno lo desea. La idea es que se vea bien el dibujo que hemos logrado, que hemos hecho y que hemos trabajado durante tanto tiempo. Por eso son tan caras también. Llevan muchísimas horas de trabajo cada una de estas piezas. Pero vale la pena. Miren qué belleza, súper originales. Son trabajos únicos, como digo siempre, pequeñas joyas o grandes joyas. Algo muy muy bonito para lucir, para hacer un regalo espectacular. Y si nos dedicamos, como les mencionaba hoy, a vender, bienvenido, porque esto no se ve en todos lados. Espero que les haya gustado, que usen la trama con el material que quieran y para el proyecto que quieran, no solamente en un camino de mesa. Les dejo un beso muy muy grande. Muchísimas gracias por su cariño, por su apoyo. Muchas gracias. Ya vamos subiendo de a poquito, de a gotita, con mucho trabajo. Nuestros seguidores, nuestros amigos. Esto se está haciendo, como digo siempre, un club. Se está haciendo un grupo de amigos hermosos que compartimos este arte, compartimos charlas, me dejan unos mensajes maravillosos, así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro tutorial. A seguir disfrutando del crochet.